No más, mi querido. Bueno, como les hablamos antes de irnos para nuestro retiro, yo les había prometido algo y estoy en deuda, así que entonces, bueno, hoy a estar hablando de los salmos, ¿sí? Les dije que vamos a empezar una serie sobre los salmos y espero que sea una serie que sea de mucha bendición para sus vidas, que a través de estas próximas semanitas el Señor siga moldeando nuestros pensamientos y nuestras emociones a través de esta serie. Y me gustaría empezar en el día de hoy con algunas cositas muy básicas que nos pueden ayudar a entender un poco más los salmos, ¿sí? Los salmos, bueno, realmente son sencillos de leer, ¿sí o no? Muchas veces las personitas cuando empiezan a leer la Biblia, hay dos libros que se les sugiere empezar a leer. Uno de ellos es el Evangelio de Juan o los salmos, y los salmos son fáciles de leer. Y aunque de por sí los salmos son fáciles de leer, em, si nos ponemos a analizar, creo que también es el libro más leído del resto de la Biblia. Pero muchas veces las personas como que se quedan pues como que lo leí, pero como que no entendí o no recibí mucho. Y tú y yo tenemos que entender que los salmos fueron diseñados de una manera. La manera como los salmos fueron diseñados fueron para instruirnos acerca de tres cosas. ¿Sí? Los salmos nos instruyen a ti y a mí acerca de tres cosas. Nos instruyen acerca de Dios, nos instruyen acerca del hombre y nos instruyen acerca de la vida. Por eso cuando leemos los salmos, se supone, si cuando tú y yo leemos los salmos, se supone que debemos aprender cosas de Dios, claro que sí, pero también debemos aprender de los salmos la profundidad del ser humano y su complejidad y también cómo vivir. Si muchas veces tú y yo nos preguntamos, pero yo no sé qué hay en lo más profundo de mi corazón, es que yo no me entiendo, yo no sé si ustedes han estado en ese conflicto, es que yo no me entiendo, yo no sé por qué pienso estas cosas, o yo no sé cómo siento estas cosas, ¿verdad? Los salmos nos ayudan a nosotros a entender la profundidad, la complejidad del ser humano. Ya vamos a ver por qué. Y nos llevan a vivir de una manera, pues obviamente que glorifique a Dios. Y los salmos entonces hacen parte de un grupo de libros que se llaman los grupos sapiensales de la Biblia, ¿sí? Proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares, ¿verdad? Pero a diferencia de todos estos libros, los salmos tienen una estructura diferente. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar, pero hasta incluso cuando uno pasa la página de la Biblia como que no está de lado a lado, sino que están puestos como una poesía muchas veces, está en una estructura musical. Y si nos ponemos a pensar en el día de hoy, las canciones e incluso muchos poetas, ¿no? que han aparecido, no buscan instruirnos, ¿o sí? No hay instrucción alguna, ni siquiera sobre Dios, ni sobre la vida. Simplemente tal vez se instruyen de cómo vivir con emociones desordenadas, ¿verdad? Pero los salmos sí nos instruyen a nosotros. Los salmos son canciones, los salmos son poesías que realmente nos instruyen a entender nuestro interior, a entender cómo vivir y a conocer más a Dios. Y el Salmo uno, sí, el Salmo uno abre de una manera especial, mostrando la importancia que es para nosotros meditar de día y de noche la ley de Dios. Muchos piensan que la ley de Dios en este versículo se refiere solamente a las ordenanzas, ¿sí? O solamente se refiere a los 10 mandamientos, que a propósito, bueno, son muchos más. Pero lo que realmente se refiere este pasaje en el Salmo número uno, de meditar de día y de noche en la ley de Dios, se está refiriendo a meditar en todas, absolutamente todas las instrucciones de Dios en las cuales tú y yo hemos recibido. Y por eso nosotros como iglesia lo llamamos meditar, una de las vías de alimentación para el cristiano. ¿Quién se acuerda por allá de esas clases, esas primeras clases que tomamos de la manita? ¿Sí se acuerdan cuáles son las 5 vías de alimentación? Oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Memorizar, ¿verdad? Entonces, meditar la palabra de Dios, meditar en la ley del Señor, es un llamado que nos está haciendo desde el principio, el primer capítulo de los Salmos, ¿verdad? Meditar en esas instrucciones. Y los salmos, la manera como está estructurado, eh, los salmos están divididos en 5 libros, ¿sí? 5 libros. Creo que en el Salmo 42 empieza el libro uno, en el Salmo 73 empieza el libro 2 de los salmos. Hay una división, cuando tú te empiezas a leer, dice libro uno. Está todo dentro del libro de los salmos. Y esas 5 divisiones están ahí porque cada división está haciendo un paralelo, está haciendo como referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, la primera división de los Salmos está hablando sobre las leyes que hay en Génesis.
La siguiente división está hablando sobre las instrucciones que hay en Éxodo. La siguiente división está hablando sobre las instrucciones de Levítico, luego así Números y Deuteronomio. Entonces, así cuando vamos al versículo 2 de este capítulo 1 de los Salmos, que dice meditar de día y de noche en la ley, a lo que realmente se está refiriendo es a meditar en las 5 divisiones del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque en ellas se encuentran, por decirlo así, en resumen y de manera expresada diferente, los pensamientos y las emociones de la instrucción de Dios. Es decir, cómo yo debo pensar y cómo yo me debo expresar acerca de todo lo que Dios me ha instruido en estos primeros 5 libros. ¿Sí? A eso es lo que se está refiriendo. Es más como mover nuestro interior. ¿Y por qué digo emociones expresadas? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de expresar esas emociones? Bueno, como los salmos son canciones o son poemas, fueron escritos para ser leídos de esa manera. Por eso el objetivo de los salmos es provocar o es expresar los sentimientos del corazón, ¿sí? Cómo tú te sientes cuando hablas de la justicia del Señor, cómo tú te sientes cuando hablas de la bondad del Señor, su misericordia, su perdón, ¿sí? Expresa emociones y emociones de nuestro interior, y si no las tenemos, las provoca. Señor, yo no me siento feliz o yo no experimento gozo, lo que sea. Poco a poco los salmos te llevan a ti o provocan en ti esas emociones que vienen del Señor. Por eso entonces cuando leemos los salmos buscando solo doctrina, no vamos a entender su esencia. ¿Sí? Muchas personas leen los salmos solamente para estudiar y sacar las cosas importantes, pero se quedan simplemente con doctrina que realmente no influye en su interior, sus corazones. Por eso los salmos, mi querida familia, no solamente nos llevan a aprender algo, sino que también nos llevan a sentir y expresarnos de una manera diferente, ¿sí? Los salmos nos llevan a nosotros a aprender algo, a sentir algo y a expresarnos de una manera diferente. Y una de las razones por las cuales los salmos son tan, pero tan amados entre los cristianos es porque muestra una gran cantidad de emociones, ¿sí o no? Cuando uno abre los salmos y empieza a leer los salmos, parece que muchas veces hablara muy personal de nosotros y como muchas situaciones que tú y yo vivimos una y otra vez. ¿De qué nos hablan los salmos? Bueno, muchas veces nos hablan de la soledad, nos hablan del amor, nos hablan del arrepentimiento, hablan del desánimo, hablan de la vergüenza, hablan del gozo, hablan de la admiración. Si los salmos nos hablan de la paz, del sufrimiento, de la esperanza. Los salmos hablan de la gratitud, del dolor, de la confianza. Y podríamos seguir haciendo una lista supremamente larga de todas las emociones que se pueden ver en cada uno de los salmos. Y esa emoción que es expresada por el salmista cuando ha escrito estas canciones. Y muchos dirían, o los que no conocen cuando están leyendo dirán, ah, pero qué persona tan dramática, ¿cómo escribir de esa manera? Bueno, o sea, él realmente estaba expresando cómo estaba su corazón, ¿verdad? Y los salmos nos ayudan a nosotros a expresar esas emociones de una manera sana y santa. Sí, ese es el único libro donde tú vas a encontrar la mayor cantidad de emociones expresadas. Y por eso los salmos, mi querida familia, nos ayudan a despertar y a moldear emociones de una manera sana. ¿Sí? Tú y yo estamos como cristianos creciendo y siendo formados en esta área, como seres humanos y como creación caída, que a través del pecado llegamos a no poder expresar nuestras emociones o expresarlas de una manera equivocada. A través del Evangelio, a través de la salvación y la restauración y renovación que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros, los salmos nos pueden ayudar a nosotros a despertar emociones nuevas para Dios, a moldear emociones de una manera sana. ¿A través de qué? De esa instrucción que está allí, esa es la instrucción de Dios. Por eso cuando tú y yo cantamos los salmos como deben ser leídos, nuestras emociones y nuestros pensamientos empiezan a ser moldeados. Yo no sé si ustedes a veces han leído los salmos y como que se toman una pausa y dicen, no, tengo que leer esto otra vez. Y como que en la mente empiezan a cambiar algunas cositas, como que tu corazón empieza a ser más sensible a lo que está escrito allí en estas canciones y en estas poesías. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque cada palabra que fue escrita en estos salmos, no solamente los salmos, sino en toda la Biblia, pero hoy hablando de los salmos, cada palabra que está allí escrita fue inspirada por Dios. Dios mismo guió lo que fue escrito en cada uno de ellos y los acomodó de tal manera que nos enseñaran verdad y que fueran comprendidos de una manera que encaminara nuestras emociones
de una manera recta y justa para Dios. Y Jesús mismo creía en los salmos. Él mismo sabía y entendía que los salmos habían sido inspirados de manera divina. En el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 13 versículo 36, Jesús estaba hablando y estaba hablando de David. Decía, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sí, él estaba, por decirlo así, citando parte de un salmo y antes de citarlo, él decía, David mismo dijo por el Espíritu Santo. En otras palabras, el salmista fue inspirado por el Espíritu Santo. Sí, todo lo que está en los salmos, mi querida familia, es inspiración divina, viene directamente de Dios. Y así como ese versículo, muchos otros nos dejan ver que Jesús confiaba plenamente en los salmos. Nuevamente les digo, cuando tú y yo leemos y cantamos los salmos, nuestras mentes y nuestros corazones, o en otras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones están siendo moldeadas por Dios. Qué bonito, ¿no? Poder decir que la mano de Dios está incluso moldeando esas áreas tan privadas de mi vida. Y eso nos lleva a nosotros a entender varias cosas. Número uno, mi querida familia, es que la vida cristiana no se trata solamente de memorizar la Biblia. Muchos piensan que es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia y me memorizo la Biblia y me la digo al derecho y al revés y con los ojos cerrados ya yo me sé todos los versículos. La vida cristiana no es memorizarse la Biblia y saberlo todo. ¿De qué sirve saberlo todo si no lo sé vivir? Nos hace meditar un poco esta pregunta, ¿no? Em, nos hace meditar mucho esto ¿de qué me sirve realmente saber tantas cosas? ¿De qué me sirve tal vez entrar en discusiones de por qué es que yo me sé estos versículos y los aplico de X o Y manera, pero no los sé vivir? No sé vivir lo que el Señor me ha revelado, no sé vivir sus verdades, no sé vivir su amor, no sé vivir su misericordia. Tú y yo no podemos solamente memorizar la Biblia, tenemos que aprender a vivirla. Y los salmos, mi querida familia, los salmos nos llevan a nosotros de una manera muy especial a poder expresar esas emociones y esos pensamientos, o por decirlo así, aplicarlos a nuestra vida. ¿Sí? Como les dije, los salmos nos llevan o nos muestran cómo vivir, no solamente a descubrir nuestro interior y conocer a Dios, sino cómo vivir. Los salmos nos ayudan a vivir también a nosotros, a vivir lo que vamos aprendiendo de Dios. Tú y yo siempre vamos a conocer más de Dios. En el día en que tú conociste al Señor, tal vez recibiste algunas cosas, pero yo creo que si te hago la pregunta en el día de hoy, si lo que conoces en el día de hoy es lo mismo que conocías en el primer día que recibiste a Cristo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Será que me dices que no has aprendido absolutamente nada desde aquel día que conociste al Señor hasta el día de hoy? ¿O será que el Señor poco a poco te ha llevado a conocer más verdades y te ha llevado a entender cada día más tu voluntad? Claro que sí, todos hemos aprendido muchas más cosas y tal vez no las sabemos vivir. Tal vez han estado guardadas en nuestros pensamientos, tal vez hemos memorizado algunas cositas, están guardadas dentro de nosotros y hasta el día de hoy sabemos que están ahí, pero no las hemos podido vivir. Y en el día de hoy el Señor nos recuerda que a través de los salmos podemos vivir, ¿sí? Podemos vivir de acuerdo a todo lo que Él nos ha enseñado. Nos llevan a ser moldeados cada vez más en amor y en paciencia. Sí, el Señor tiene mucho amor y mucha paciencia por nosotros, en estar moldeando esas áreas de nuestras vidas que muchas veces nos negamos a entregarle 100%. Hace unas semanitas terminamos esta serie de la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y recordábamos cómo bueno, en algunas personas, cuando las personas son hechas nuevas, es decir, cuando las personas conocen a Cristo, nuestro corazón es transformado y nuestros pecados son perdonados. Y hablábamos de cosas muy básicas. Y esta serie de los salmos como que encaja como anillo al dedo a lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando las personas que conocen a Cristo nacen de nuevo, vemos que no son perfectas, no somos perfectos. ¿Será que cuando tú conoces a Cristo, si no conocieras a Cristo y hoy recibieras al Señor en tu corazón, será que mañana ya todo se arregla y ahora estás ya entonces
mejor dicho, a la perfección 100%, o tal vez te sientas de la misma manera, solo que hay una esperanza nueva en tu corazón. Sí, así mismo. Nadie es perfecto de un día para otro y no lo seremos, no lo seremos. Tal vez tú y yo nacimos hace tiempo. Yo, ¿cómo es que molesta a la gente? ¿Cuántos años tienes tú? Y dice, pero ¿en mi vida cristiana o mi vida normal? Dice, ¿cuándo naciste tú? Sí, yo no sé cuándo te acuerdas cuándo tú naciste de nuevo. O yo no sé si tú te acuerdas dónde naciste de nuevo. Bueno, tal vez sea hace poco o tal vez sea hace mucho. Yo no sé cuándo tú recibiste del Señor. Pero sea mucho, sea poco el tiempo, podemos asegurar que en el día de hoy no somos perfectos, que todavía estamos pasando por un proceso en el cual Dios con paciencia nos sigue formando a la estatura de Cristo. Tal vez hay ciertas emociones, pensamientos, actitudes dentro de ti que ya no te someten, que ya no actúas o piensas de esa manera o ya no te sientes de esa manera, porque poco a poco el Señor te ha llevado en un proceso de sanidad, en un proceso de formación, en un proceso en el cual has aprendido a crecer de una manera diferente. Tal vez, bueno, todavía no perfectos, pero en el proceso de que el Señor siga pues refinando muchas áreas de nuestro interior. Estamos en ese proceso. Y aunque no somos perfectos, podemos decir que somos libres. ¿Cuántos le dan las gracias al Señor? Porque aunque no somos perfectos, somos libres, tenemos vida eterna y ahora podemos desarrollar una vida espiritual que se enlaza directamente con nuestra vida física y con nuestros pensamientos, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a nosotros entonces a ver que Dios realmente está obrando, no solamente en decir, bueno, no, ya yo los perdoné y vamos a esperar a que se les acaben sus días en la tierra para que vengan al cielo. No, Él también quiere que tú puedas disfrutar de la vida aquí en la tierra. Dios también quiere que tú puedas disfrutar de una vida sana emocionalmente, de una vida de pensamientos limpios, puros, buenos, agradables, dice la Biblia, ¿verdad? Que tú puedas disfrutar de una vida aquí en la tierra y sea también de testimonio para los demás, que tú puedas disfrutar de esa libertad y de esa vida que Él te ha dado a ti, esa vida abundante. ¿Y cómo más lo vamos a hacer, mi querida familia, si no es aprendiendo a cómo vivir lo que Él nos ha enseñado? ¿Cuántas personas tristemente se hacen llamar cristianos y dicen que conocen muchas cosas, pero uno los ve y no pareciera que estuvieran viviendo esas verdades? Tal vez sin expresar ese gozo, expresar paz, y uno dice, pero bueno, pero tú me dices que el Señor es tu paz, tú me dices esto, tú me dices lo otro, pero yo no lo veo en tu vida. Y nos hace meditar una y otra vez que así mismo nos pasa a nosotros muchas veces en algunas áreas. No lo estamos viviendo. Y a través de los salmos, mi querida familia, entonces tú y yo podemos llegar a vivir todas estas cosas. El Salmo 1 solamente es el principio de todo esto, ¿no? No que vamos a estudiar hoy el Salmo 1 y ya entonces salimos pues listos, ¿no? No, tenemos que poco a poco ir viendo las verdades del Señor a lo largo de los salmos, entender su instrucción, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que aunque no somos perfectos y bueno, podemos disfrutar de la libertad, de la vida y un desarrollo espiritual, también podemos asegurar que en muchas formas todavía no somos una obra completada, ¿sí o no? Estamos con ese avisito ahí, obra negra, todavía falta pintura, todavía falta, ¿cómo se dice? Todavía está solamente en bases o solamente tiene paredes, falta ponerle techo. Todos estamos en un proceso, ¿sí? Estamos en una obra que el Señor sigue completando poco a poco, ¿verdad? Y la sigue haciendo en amor. Y por eso en amor Él sigue obrando en esas áreas en las que todavía tal vez somos inmaduros, en las que todavía encontramos fallas y muchas otras cosas. Y bueno, tú sabrás en qué áreas son las que todavía necesitas permitir al Espíritu Santo que traiga ese renuevo y te lleve a disfrutar realmente de lo que el Señor tiene para ti. La pregunta es, hay una pregunta muy importante, ya sabiendo entonces que no somos perfectos, aunque somos criaturas nuevas y hemos nacido de nuevo, esta es la pregunta. ¿Cómo es que siendo imperfectos, cómo es que siendo inmaduros, pero con una nueva mente y con un nuevo corazón, podemos llegar a la plenitud del pensamiento correcto? ¿Cómo podemos llegar a tener emociones sanas y santas si somos imperfectos e inmaduros todavía? ¿Cómo podemos hacerlo? Y esa misma pregunta
Ese mismo interrogante lo tenía la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia que fue fundada por los apóstoles y todo este grupito de personas que estaban en tantas iglesias en Macedonia y en Galacia y tantos lugares que estaban en tanto conflicto. Ellos pasaban una y otra vez con esos mismos conflictos. Bueno, nosotros todavía somos imperfectos, inmaduros, pero ¿cómo podemos llegar a la plenitud de un pensamiento correcto, sano, bueno, agradable? ¿Cómo podemos tener emociones sanas y santas ante el Señor? Ellos mismos tenían esas preguntas. ¿Y saben dónde encontraron su respuesta? En los salmos. La iglesia primitiva encontraba su respuesta en sumergirse en los salmos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro más citado en el Nuevo Testamento? Los salmos. Sí, tal vez, bueno, Mateo cita mucho, obviamente, los profetas, pero hablando pues todo el Nuevo Testamento, una y otra vez uno ve, por ejemplo, a Pablo, a mismo Jesús, a cuántas personas citando a los salmos, ¿sí? Citando salmos. Ellos encontraban la respuesta a ese interrogante en los salmos. Era el libro de cánticos, era el libro de poesía, sí, era un libro de meditación. Y era lo que les ayudaba a que su pensamiento y sus emociones siguieran siendo moldeadas por Dios en medio de todo lo que estaban experimentando, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad, en medio de tantas cosas. Ellos estaban permitiendo que los salmos, bueno, el Señor a través de los salmos, siguiera moldeando pensamientos y emociones para la gloria de su nombre. Y es nuestra oración que a lo largo de esta serie, mi querida familia, tú y yo podamos experimentar lo mismo. Que Dios siga siendo el centro de nuestras vidas, que Cristo siga siendo exaltado aún más y nuestro interior sea saturado de Él. Así que con todo por decirlo así, esa introducción en mente, vamos ahora sí a leer el Salmo número 1. Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a ver cómo este Salmo nos ayuda a ver, número 1, la importancia de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Número 2, vamos a ver un maravilloso mensaje que este Salmo tiene para nosotros. Y número 3, como todo lo que está en la Biblia, mi querida familia, cómo este Salmo número 1 nos guía de una manera maravillosa a Jesús, a nuestro Salvador. Así que, bueno, ¿quién me ayuda a leer el Salmo número 1? Salmo número 1, son 6 versículos. Yo lo tengo acá. Dale. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, otras dicen de los malos, ¿verdad? De los pecadores y de los escarnecedores. ¿Por qué comienza este salmo de esta manera? ¿Por qué comienza dirigiendo la atención al impío o al malo? ¿Por qué empieza dirigiendo la atención al pecador y al escarnecedor? En otras palabras, ¿por qué enfocarse en donde buscamos la influencia? Sí, como que esto de una vez nos lleva a meditar de que es que nosotros nos dejamos influenciar muy fácilmente por el impío, por el malo, por el pecador y por el escarnecedor. Y bueno, a propósito, malo o impío en la Biblia no es lo mismo que pecador. De manera corta, para no demorarnos, el impío o el malo, bueno, que se habla aquí, es aquel que se encuentra fuera de la presencia de Dios, es aquel que se opone a Dios con desobediencia y con un desprecio exagerado. Sí, el impío se caracteriza por la dureza de su corazón. En cambio, el pecador es el que está sujeto a la opresión, pero en Cristo encuentra libertad. Si en Cristo encuentra libertad, tal vez los dos actúen de una manera similar, pero el impío es el que tiene dureza de corazón y prefiere permanecer fuera de la presencia de Dios. El pecador está sujeto a la opresión del pecado, pero en Cristo ya encuentra libertad.
Y hay otra palabra aquí, escarnecedor. Creo que muchos tal vez la escuchan y no saben qué es, o simplemente la leen y dicen, ah, bueno, la silla del escarnecedor, ¿qué es eso? Escarnecedor se refiere a las personas que se burlan, ¿sí? No solamente está hablando en una posición de burlarse con desprecio, y no a las otras personas, sino también en este caso, burlarse con desprecio a los demás y burlarse con desprecio a Dios, a sus mandatos, a sus caminos, ¿sí? Se burlan del Señor. Entonces, a eso es lo que se refiere. Dice, ¿por qué buscas influencia de este tipo de personas? ¿Por qué buscas influencia en personas que tienen su corazón duro? ¿O por qué está tu influencia en el pecador? ¿Por qué está tu influencia en aquellos que se burlan y desprecian las verdades del Evangelio? Y este salmo, mi querida familia, nos ayuda a ver la realidad de muchos. Tal vez en el día de hoy viviendo consecuencias de dejarse influenciar por personas de corazón duro, por dejarse influenciar por los pecadores, por dejarse influenciar por los que se burlan e insultan las cosas de Dios, influenciados, mi querida familia, en gran manera o en pocas dosis. No, no, yo me junto y me dejo influenciar de esas cosas, pero yo sé cuál es mi límite. Yo sé cuándo detenerme o yo sé cuándo alejarme. Yo estoy en control. Y eso es una gran mentira, mi querida familia, que nosotros mismos nos creemos. Siempre vamos a estar influenciados, ya sea en gran manera o en pocas maneras, pero así sea mucho o poco, va a afectar nuestras emociones, va a afectar nuestro estilo de vida, pues poco a poco nuestros pensamientos y emociones van a ir siendo contaminadas. Por eso el Salmo 1 empieza de esta manera. Ahí está tu influencia, por eso vives como estás viviendo. Pero los salmos nos ayudan a limpiar nuestro interior, y por eso contrasta tanto. No a dejarnos llevar, o no, ¿cómo se dice? Como a dejarnos influenciar mejor por la ley de Dios. Así como que hay un contraste fuerte. No te dejes influenciar por todas estas cosas. Déjate influenciar por la ley de Dios. No te dejes influenciar por el que tiene el corazón duro. Déjate influenciar por aquel que da un corazón de carne, un corazón que realmente es sensible y puede sentir, ¿verdad? Como dice el versículo 2 ahí más adelante, bueno, no dirijamos nuestra atención al mundo, deleitándonos en sus caminos, sino que más bien que la ley de Dios sea nuestro deleite. Cuando dice, solamente por las mañanas o solamente cuando estoy cansado, o que la ley de Dios sea tu deleite cuando estés triste o estés pasando por dificultad. No, y dice que esa ley o ese deleite sea día y noche, que sea en todo momento. Tú y yo tenemos que encontrar deleite en los caminos del Señor en todo momento, hacerlo de día y noche, porque en todo momento está la influencia del impío, en todo momento está la influencia del pecador, está a nuestro alrededor, mi querida familia. Donde tú quieras que veas, ahí la vas a encontrar. Uno prende el televisor y ya hay influencia de muchas cosas que no agradan al Señor. Uno prende la radio y hay mucha influencia de lo que no agrada al Señor. Vas a la calle y por todos lados, tú lo ves ahora. Por eso Él dice aquí, de día y noche necesitas que la ley del Señor influencie tu vida. Lo necesitamos hoy más que nunca, hijitos de Dios. Hoy que la influencia de tantas cosas negativas está pues tan, ¿cómo se dice? Tan desarrollada y como tan, se expresa de una manera como tan libre. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas cosas. Si somos sinceros, nadie anda en el camino del malo, nadie anda en el camino del pecador sin quererlo. Ah, no, no, es que yo no sabía. Ah, no, es que no me di cuenta, ¿no? Tú y yo andamos y nos detenemos en el camino del pecador y en el camino del impío porque queremos. Así de sencillo. El pecador peca, no porque, ay, no, es que se me pasó. Es porque fue una decisión que tomó. Es una decisión que tomó. Antes estabas con esas cadenas que te mantenían viviendo en el pecado. Ahora en Cristo tú eres libre. Ahora en Cristo tú eres libre. Y tú tomas una decisión que si tú quieres seguir viviendo en pecado es tu decisión. Ya no eres esclavo al pecado, ya no eres esclavo a todas estas cosas. Por eso si andamos y nos detenemos en este tipo de caminos, es porque queremos, es porque fue una decisión que tomamos, ¿verdad? ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, porque muchas veces pasamos tanto tiempo mirando al malo, mirando al impío,
mirando al pecador, mirando a todo esto que no glorifica a Dios. Pasamos tanto tiempo meditando, por decirlo así, en estas cosas, que ahora lo que estas personas hacen nos parece atractivo. Y poco a poco nos dejamos como influenciar y estas cosas terminan afectando nuestras vidas. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en los jóvenes en el día de hoy, con todo esto que está en las redes sociales, ¿verdad? Cómo se dejan influenciar de una manera tan fácil. Es que el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Cómo se dicen? Influencers, influenciadores, ¿verdad? Y empiezan con tantas cosas, ¿no? Que todo el mundo empieza a repetir, ay, no, esto es lo que está de moda. Bueno, así con cosas pequeñas y tal vez tonterías, hay otras cosas que detrás de todo eso nos muestran que tú y yo somos personas que nos dejamos influenciar muy fácilmente nos dejamos influenciar. Y todo comienza con qué? Con una mirada a las cosas que el mundo produce. Todo comienza con una mirada. Y la miras tan fijamente y tan constantemente que poco a poco empiezas a desear cosas que ni siquiera son buenas para ti. Ya no estás meditando en la ley y los principios de Dios. Tienes tus ojos y tu corazón puestos en algo más. Y eso te va influenciando y te va llevando a actuar de maneras que tristemente traen consecuencias a tu vida, a tu corazón, a tu relación con los demás. Empieza a afectar muchas áreas. Por eso el Señor quiere que tú y yo aprendamos a vivir de una manera diferente, que nuestras emociones sean diferentes y sean influenciadas por Él, no por el mundo. Por eso el Salmo no nos habla a nosotros de lo que se debe hacer, ¿sí? Como que por decirlo así, no nos está hablando de la obediencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos días hablábamos de lo que era la obediencia y la diferencia que era en someterse a Dios. Una vez la obediencia yo lo hago, bueno, y porque me toca. Pero cuando uno se somete completamente a Dios, uno hace las cosas por amor, uno la hace porque sabe que es para mi bien, ¿verdad? Uno sabe porque Dios está en control. Y este salmo entonces no nos está, o los salmos en realidad no nos hablan a nosotros de obediencia y consecuencias, porque tú y yo ya sabemos cuáles son las consecuencias. Tú y yo ya sabemos qué es lo que debemos obedecer. Más bien lo que los salmos hacen o provocan en nosotros es llevar a experimentar lo que sentimos. Por eso, por ejemplo, David cuando cometió este pecado y mató a su mejor amigo y tuvo relaciones con su esposa, él estaba en un momento tan bajo por su pecado que él escribió un salmo y dice que en su silencio, dice que sus huesos se estaban consumiendo. Él estaba expresando de una manera tan dura lo que él estaba sintiendo por dentro, ¿sí? En otras palabras, él ya sabía lo que debía y no debía hacer y él sabía las consecuencias de sus acciones. Pero entonces en estos salmos él expresa es cómo se está sintiendo a raíz de todas estas cosas. Entonces por eso vemos, ¿no? Que los salmos nos llevan a nosotros a examinar lo que sentimos, en qué nos deleitamos, en qué meditamos. Y tú y yo sabemos qué es lo que debemos hacer, mi querida familia. Yo sé que si yo te pregunto alguna cosa, te digo, ¿tú crees que eso está bien? Tú me vas a decir, no, eso no está bien. O me dices, sí, eso sí está bien, depende de lo que sea. Pero la pregunta es, ¿será que realmente sentimos que lo queremos hacer? Si yo sé que hay algo que no debo hacer, ¿será que realmente siento que no lo quiero hacer? ¿Será que realmente nos deleitamos en Dios y en sus instrucciones? ¿Será que realmente meditamos continuamente en Él? Y son preguntas que se van abriendo a lo largo que tú vas examinando estos salmos. ¿Dónde está mi deseo por el Señor? O mi deleite. ¿Dónde está mi deleite por mi Señor? Por sus instrucciones. ¿Dónde está mi deleite porque solamente Él conoce lo más profundo de interior porque yo mismo ni me conozco? ¿Dónde está mi deleite en las instrucciones del Señor porque yo no sé cómo vivir en este mundo que está al revés? Pero solamente Él me puede guiar. ¿Dónde está mi deleite en el Señor porque solamente en su palabra puedo llegar a conocerle plenamente? ¿Será que realmente ese es nuestro deleite? ¿O nuestro deleite está en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras? ¿Será que nuestro deleite está en ser influenciados por fulanito o por fulanita que porque se viste o vive o come o hace y esto o lo otro? ¿Dónde está nuestra influencia? ¿Qué te está influenciando a ti en el día de hoy? ¿Qué te está llevando a pensar de una manera tan negativa? ¿Qué te está llevando a sentirte de una manera tan baja?
que tus emociones ahora están afectando no solamente tu corazón, sino que incluso tus relaciones tal vez en familia o amigos o en pareja también se está viendo afectada. ¿Dónde está tu deleite? ¿Verdad? Así que si la respuesta es no, no siento que es lo que quiero hacer, no siento que estoy deleitándome en Dios y en sus instrucciones, si la respuesta es no, bueno, mi querida familia, la esperanza es que tú y yo tenemos una solución. ¿Cuál es la solución que tenemos contra los placeres del mundo? ¿Cuál es la solución que tenemos contra la influencia de todas estas cosas? ¿Y cuál es la solución que tenemos contra la influencia del de corazón duro, del impío, del malo, del pecador, del que se burla de las cosas de Dios? ¿Cuál es la solución? Bueno, la respuesta es muy sencilla y es el placer por la palabra de Dios. Esa es el arma número uno para oponerte a todas estas cosas que están tratando de atacar tu cabeza. El placer por la palabra de Dios. Ahí debería estar tu deleite. Es la única solución contra los placeres del mundo, es que el placer por la palabra del Señor sea mayor. Y si tú te mantienes meditando en ella de día y de noche, Dios hará surgir ese deleite. Eso no es porque es que yo mismo me siento así, no. Es algo que el Señor poco a poco va poniendo en tu corazón. Y ese deleite en Él nos libera de los placeres de los impíos. ¿Sí? Ese deleite que te lleva a no querer más hacer las cosas que se oponen a Dios. Ese deleite que te lleva a alejarte de la suciedad y que contamina tu mente y tus emociones. Vas a llegar al punto de que haya como que ya cosas como que te fastidian, como que te causan incluso asco. No, yo ya no quiero saber nada de eso. Yo antes me dejaba influenciar por eso, pero ahora no. Soy una persona nueva. Yo antes permitía que esas cosas afectaran mis emociones o esas conversaciones afectaran mi vida, pero ya no. Dios ha hecho una obra en mí y está trabajando todavía en mí. ¿Verdad? Entonces todo eso nos lleva a nosotros a ver que poco a poco el Señor pone ese deleite en nuestro corazón cuando meditamos de día y de noche en sus instrucciones. Llegamos a tal punto que como que tú ya no quieres lo que quiere el resto del mundo. Sí, como que el Señor te lleva a ti a deleitarte de una manera tan diferente y a expresarte de una manera tan diferente. Ya como que tú tienes, por decirlo así, seguridad de expresar cómo te sientes porque el Señor te ha llevado a esa seguridad. Sí, si tú te puedes expresar de cierta manera ante Dios, bueno, así también te puedes expresar ante los demás con libertad, ¿sí? Eso es lo que Él nos da a nosotros, libertad. ¿Por qué? Porque Él ha estado moldeando con amor y con paciencia nuestro ser. Es Él, solamente Él, y a través de su palabra podemos ver cómo Él descubre lo más profundo de nuestro corazón, aquellas cosas que nosotros mismos ni entendemos. Si dice la Biblia que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Nosotros mismos no conocemos la oscuridad de nuestro corazón, mi querida familia, pero el Señor sí. Y Él es el único que puede traer esa luz que trae revelación a nuestro interior. O como les dije, ¿cuál es una de las funciones de los salmos? Ayudarnos a entender al hombre, ¿sí? A la complejidad del hombre. Los salmos nos ayudan a entender eso. Y entonces es Él a través de su palabra que nos ayuda a revelar o ver con claridad lo que está guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que muchas veces ni entendemos, Señor, pero yo ¿por qué me siento así? Pero ¿por qué estoy pensando estas cosas? Yo no sé de dónde viene eso. Bueno, tal vez tú no sepas, pero Dios sí sabe. Y Él te puede mostrar y a través del Espíritu Santo te puede sanar, puede cambiar, te puede restaurar e incluso puede hacer una obra nueva en ti. Puede restaurar todo tu interior, pero toma tiempo, toma tiempo. Entonces vemos que los salmos no nos hablan directamente pues de la obediencia y las consecuencias, sino de qué? De incitar pues ese tipo de cómo nos sentimos pues en cómo llevamos nuestra vida con el Señor. Porque si fuera hablando de obediencia y consecuencias, entonces el versículo 3 diría, no hagan esto, no hagan lo otro, porque entonces les pasará, ¿sí? Entonces ahí estaría la consecuencia, ¿sí? No, ¿qué? No se junten pues con pecadores o impíos, no se dejen influenciar, porque pasaría esto o lo otro. No nos está dando una consecuencia de eso. Ahora aquí en el versículo 3 está hablando es
de las personas o de los justos que se deleitan en el camino del Señor. Y de una manera bonita, de una manera poética, lo muestra como un árbol que produce fruto. ¿Sí? Él muestra al justo como una persona que produce, un árbol que produce fruto. Y esa es la vida cristiana, mis amados. Una vida que produce fruto que viene del Espíritu Santo y no por las obras. Esa es la vida cristiana. Tú y yo deberíamos ser como ese árbol plantado al lado de estas maravillosas aguas, siempre produciendo fruto, siempre produciendo fruto. Versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua. Dice, será como árbol firmemente plantado. No dice que el árbol se plantó solo o nació solamente, no. Hubo alguien que decidió que ese árbol estuviera ahí. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no marchitará y en todo prosperará. Este versículo es muy bonito y creo que muchos lo recordamos, lo escuchamos muy seguido. Y yo creo que si se los pongo en otras palabras que se escuchan en el Nuevo Testamento dirán, ay, sí, suena parecido. Dice que será como árbol firme que, perdón, corrientes de agua, dice, dará fruto a su tiempo, dice, y su hoja no marchitará y en todo lo que hace prosperará. Es muy parecido a lo que escuchamos en el Nuevo Testamento cuando dice que no moriremos jamás y que todo lo que hacemos nos ayuda para bien. Es decir, prosperar, cuando ahí habla de prosperar, no es que voy a prosperar financieramente y voy a tener todo lo que yo quiero, no. Cuando ahí habla de prosperar o lo que nos ayuda para bien es para crecer y ser más o tener más la estatura de Cristo para seguir desarrollando nuestra vida. No marchitará, es decir, que tú y yo no vamos a morir. Nos recuerda una vez más esa vida eterna que encontramos en Cristo. Todo esto, mi querida familia, solamente hecho y posible a través de Cristo. Por eso es tan importante que tú y yo siempre entendamos el papel de nuestro Salvador desde Génesis hasta el último libro de la Biblia en Apocalipsis. Tú y yo, tú y yo estamos plantados allí como ese árbol por la gracia de Dios. Tú mismo no dijiste en un momento, yo quiero ir y estar ahí plantado al lado del agua, porque sé que ahí es donde más me conviene estar. No, tú mismo no dijiste, yo quiero ir a buscar del Señor, yo necesito, no. El Señor te trajo a ti, a su presencia. Él te buscó y te trajo con lazos de amor. Él, en estos momentos, bueno, según basándonos en este versículo, Él te tomó a ti y te plantó. Si te plantó junto a corrientes de agua, tú y yo estamos plantados allí por gracia. No lo merecíamos, no lo merecíamos. ¿Sabes qué merecíamos nosotros? Que fuéramos un árbol plantado en el desierto y que se muriera pronto. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero el Señor en su amor, tomó ese arbolito y lo plantó junto a corrientes de agua para que demos fruto. Qué bonita imagen nos pinta esta poesía, esta canción, este salmo. Una imagen nos muestra cómo esa agua viva nunca deja de fluir, nunca deja de fluir. Esa agua que tú y yo necesitamos constantemente. Gracias a esa agua, ese árbol está verde, bonito, ¿sí o no? Los que saben los que saben que de la naturaleza y todo esto, un árbol que se mantiene cerca del agua es un árbol fuerte, es un árbol que sus hojas siempre están verdes. ¿Por qué? Porque su raíz siempre está recibiendo agua. Y ese sistema de raíces, mi querida familia, no es automático. ¿Cuántas veces tú has visto un árbol chiquito con que lo acaban pues de traspasar para otro lado y tiene ya las raíces grandes? Eso toma tiempo que esas raíces crezcan, que lleguen profundo, toma tiempo que esas raíces estén ya pues maduras, por decirlo así. Y estas raíces, ¿cómo crecen en nuestras vidas? Si tú y yo somos ese árbol que el Señor ha plantado por gracia, cerca de corrientes de agua viva. Pero ¿cómo podemos hacer que esas raíces crezcan? ¿Cómo podemos hacer que esas raíces maduren y se vuelvan más fuertes y lleguen de una manera más profunda, pues, a recibir esos nutrientes? ¿A través de qué? De la meditación en la palabra de Dios, en el deleite de su gracia, en poner nuestra atención y pensamientos en Él, como nos van enseñando los salmos. Por gracia, mi querida familia, Dios nos plantó donde estamos, pero necesitamos sentar raíces.
Tú y yo necesitamos permitir que ellas sigan creciendo poco a poco. ¿Cómo era el lema del retiro? ¿Quién se acuerda? ¿Familias qué? Enraizadas. Familias enraizadas en el reino de Dios. Bueno, tú y yo somos esos arbolitos que necesitan ser enraizadas. Esta es nuestra familia espiritual que también necesita ser enraizada en el reino de Dios. Y cuando esas raíces entonces empiezan a profundizarse y fortalecerse cada día más, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que ahora nuestra vida va a ser un deleite. Es un placer aprender y vivir como Dios quiere. Es un placer y un deleite poder descubrir nuestro interior. Gracias, Señor, porque ahora entiendo por qué me siento como me siento. Ahora entiendo por qué estos pensamientos están llenando mi cabeza. Ahora entiendo, Señor, cómo vivir la vida. Es un placer, un deleite para mí dejarme llevar de la mano del Señor. Si Él es el que me guía. Y qué bonito hacerlo a través de estas palabras que nos van dejando los salmos. Y es a partir de ese deleite, mi querida familia, es a partir del deleite que empiezas a experimentar, que muchas de las actitudes y muchos de los comportamientos que tú tienes van a empezar a cambiar. Actitudes y comportamientos que tal vez nos afectan a nosotros mismos sin que nadie más se dé cuenta. En nuestro cuarto, tal vez allá encerrados, tal vez sin comentarle a nadie, actitudes y comportamientos que nos tienen mal. Todas esas cosas van a empezar a cambiar. Y asimismo, comportamientos y actitudes que afectan a quienes nos rodean, también van a empezar a cambiar. Pero todo empieza con un deleite en las cosas del Señor. Que tus raíces se sigan profundizando más y más y puedas disfrutar de esa agua viva que Él tiene para nosotros. Así que si tú te encuentras en la batalla para ser justo, para ser santo, para ser humilde, o tal vez te encuentras con alguien que también se encuentra en esa situación, ¿cuál es la respuesta? El deleite por Dios. El deleite por Dios. Esa es la respuesta para muchas de las cosas que estamos viviendo en nuestro interior. Y me conmovía un poquito, ¿no? Bueno, mucho, me conmovía mucho en medio de los testimonios porque podía ver, ¿no? El deleite que hay ya en el corazón de muchos de seguir acercándose al Señor, la sensibilidad que Él pone en los corazones de cada uno de nosotros al ser Él, pues nuestra roca, nuestro fundamento, y ver cómo realmente se siente ese amor, ese cariño, ese calor de familia, por decirlo así, en el cuerpo de Cristo. Estamos cambiando, estamos creciendo. El Señor está haciendo una obra en nosotros y tenemos que perseverar, mi querida familia. No podemos rendirnos jamás. ¿Por qué? Porque tal vez vamos a caer en el error de muchos o volver a lo que éramos antes. Tal vez como robots, todos fríos, todos monótonos, dándonos bibliazos a la derecha y a la izquierda y que no, que es que Pablo dice esto y que no, que Pedro dice esto y no, que aquí, que allá. Ya no podemos seguir viviendo de esa manera, mi querida familia. Ya no más una vida fría, una vida monótona. Tenemos que entender que nuestros pensamientos no son lo único que Dios está formando a través de nuestra vida aquí, sino que también está formando nuestro corazón, está formando nuestras emociones y tenemos que aprender a expresarlas de una manera que glorifique a Dios. El rey David escribió gran parte de los salmos, no todo, pero escribió gran parte de los salmos. Y ahí podemos ver cómo este hombre, o que se hacía llamar, bueno, que se hacía llamar, no, era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Este hombre dejó plasmado en estos salmos tantas palabras maravillosas, nuevamente, no solamente de su conocimiento por las cosas de Dios, sino también que de sus emociones, cómo se sentía cuando él le fallaba a Dios, o cómo se sentía cuando Dios lo apoyaba o lo perdonaba, cómo se sentía cuando hacía ciertas cosas. Tú y yo estamos llamados a vivir de esa manera, a aprender a expresar estas cosas de una manera libre y sana. Así que si tú te encuentras en esta batalla, sumérgete en los salmos. Si tal vez no sabes cómo vivir o expresar lo que Dios te ha mostrado, canta los salmos, enamórate de esa poesía que es inspirada por Dios. Léelos regularmente, recuérdalos, confróntate a ti mismo cuando estés en momentos bajos, memorízalos. Memorízate estos salmos que serán respuesta permanente a muchas cosas que estás experimentando en tu día a día. Tal vez tú solamente has leído
un solo salmo en toda tu vida, ¿no? Tal vez ese que martillan en nuestra cabeza una y otra vez. Pero el libro de los Salmos es muy rico y está lleno, lleno de muchas maravillosas verdades para nosotros. Y si tú nunca has tenido la oportunidad de leer de principio a fin el libro de los Salmos, yo te motivo a que lo hagas, que el Espíritu Santo te dé entendimiento y que puedas ver que muchas de las cosas que están allí plasmadas son muy similares a lo que tú estás experimentando y vas a aprender a encontrar en él muchas, muchas bendiciones. Usa los salmos para cuando te veas cayendo en duda. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no estamos muchas veces en duda, en tristeza, en miedo, autocompasión, ansiedad? Busca los salmos, manténlos en tu mente y tu corazón, medítalos de día y de noche, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo eso nos puede ayudar y nos ayuda porque somos como esos árboles que estamos ya plantados, ¿sí? Por el Señor, por la gracia de Dios, que ha demostrado a través de Jesús. Y todo esto se va uniendo y nos permite ver que solamente es posible a través de Cristo, ¿sí? Cristo. Esta imagen del árbol plantado al lado del agua es una de las maneras en cómo este salmo nos guía a Cristo, a la salvación, nos guía a recordar una vez más el Evangelio. Y vemos en el versículo 6 también, el Señor conoce el camino de los justos, mas los impíos perecerán, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Una pregunta. Bueno, Pablo en un momento decía que no había ni siquiera uno solo justo, ¿sí se acuerdan? Decía que todos eran ¿qué? O todos somos pecadores. Dice, no hay ni uno solo justo. Em, y él estaba haciendo, yo no sé si ustedes han leído el Salmo 14, pero yo pienso que Pablo estaba haciendo referencia, citando a lo que dice aquí. Dice que todos se han desviado y se han corrompido. Todos, todos. En un momento estábamos desviados y corrompidos. Pero en el Salmo 130 vemos esperanza, esperanza de que en Cristo encontramos salvación. Dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Sí, en ti hay perdón. Ahí está hablándole a Dios. Salmo 130, versículo 3. Entonces, ¿cuáles son los justos de los cuales se están hablando en el versículo 6 del Salmo 1? Bueno, los justos del versículo 6 somos todos nosotros, los pecadores, que ahora somos contados por justos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Es gracias a Cristo que tú y yo nos presentamos ante Él, porque Él es el que justifica, Él nos justifica ante Dios, ¿sí? Cristo tomó nuestra carga, Cristo tomó nuestros pecados y ahora somos justificados ante Dios. Así que Cristo, sí, Jesús, es el fin, o por decirlo así, Jesús es la meta de los salmos, y los salmos te llevan a ti también a entender cada día más la obra de Cristo. La meta de los salmos es Jesús para justicia a todo aquel que cree en él. Mi querida familia, el Evangelio, esas buenas noticias que algún día tú escuchaste, es esa agua que fluye constantemente y alimenta la raíz del árbol. Por eso es importante que tú y yo también meditemos en esas buenas noticias de día y de noche. Y los salmos nos recuerdan a nosotros de estas buenas noticias, no solamente para tenerlas en nuestras cabezas, sino para poder expresar nuestro gozo, nuestra paz y nuestra esperanza. Así que mi querida familia, es nuestra oración que Dios siga moldeando nuestros pensamientos y nuestras emociones para que podamos llevar ese fruto del amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, gentileza, dominio propio. Que todo esto sea para exaltar a Cristo. Que tú y yo hagamos todo para la gloria de Dios. Bueno, así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor, que sea Él pues obrando en nuestros corazones, que lo que ha plantado en nuestros corazones en el día de hoy pues dé fruto y nos lleve a poder realmente permitir que Él siga moldeando nuestras vidas. Amado Padre, te queremos dar gracias en el día de hoy por la hermosa oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, de poder, Señor, meditar en tantas realidades que muchas veces no queremos aceptar.
Ahí donde tú estás y tú tienes la libertad de decirle, Señor, ¿sabes qué? Muchas veces no me he sabido expresar a ti. Muchas veces he querido esconder mis emociones de ti, he querido guardar mi corazón porque pienso que tú no me vas a entender. O porque no sé cómo expresarme, Señor, y no sé qué palabras, Señor, usar para decirte cómo me siento. Pero hoy, Dios Todopoderoso, tú me has mostrado a través de tu palabra de que en ti hay esperanza, de que en ti, Señor, puedo tener tranquilidad y confianza de que tú me guiarás, Señor, a encontrar esa sanidad que tanto necesito, para poderme expresar a ti de una manera mejor, para poderme expresar a los demás de una manera mejor, para poder, Dios Todopoderoso, tal vez hablar de mi arrepentimiento o del cambio que tú has hecho en mí o de las cosas, Señor, que necesitan cambiar en mí. Yo te quiero dar gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana, porque sabemos que tu palabra siempre, Señor, tiene algo para nosotros. Y yo te pido, Señor, que todo lo que tú has hablado en el día de hoy, Señor, se quede en nuestros corazones, pero que lo podamos aplicar, que nos sigas enseñando a cómo vivir. Dale ahí las gracias al Señor y le Señor, gracias porque estoy en un mundo confuso que busca influenciarme en tantas cosas. Pero hoy, Señor, anhelo volver, Señor, a tus pies. Yo ya no quiero beber de esa agua sucia, esa agua, Señor, llena de lodo, que estaba contaminando la raíz de mi árbol. Hoy quiero, Señor, que mis raíces se alimenten y se nutran solamente a través de esa corriente de aguas vivas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque es por gracia que tú me has puesto aquí. Gracias te doy, Señor, porque si no fuera por ti, estaría hecho ya, Señor, como un tronco seco y sin vida, marchito, Señor, pero eres tú quien ha traído vida a mi ser, ha traído libertad y sigue, Señor, desarrollando muchas cosas dentro de mi interior. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de comportamientos, Señor, que no glorifican a Dios, de comportamientos que nos afectan a nosotros mismos, de comportamientos, Señor, que tal vez han traído conflicto a los que nos rodean, Dios Todopoderoso. Y hoy confiamos, Dios Santo, que a través de todo esto que tú nos has hablado y todo lo que tendrás para nosotros en las próximas semanas, aprenderemos, Señor, a crecer más en ti, a amarnos los unos a los otros de una mejor manera, a expresarnos de una mejor manera, todo para tu gloria. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, en esta mañana. Y queremos entregar también a tus pies cada petición personal ahí donde tú estás. Si tú tienes algo por lo que estés tu corazón esté siendo afligido, ten la libertad de expresarlo al Señor y le Señor, así me siento. No tengas temor de expresarte con libertad ante Él, porque así como el salmista una y otra vez expresaba su tristeza, su llanto, su dolor, su gozo también y esperanza. Como tú te sientas, exprésaselo al Señor en esta mañana. Y si tú estás pidiendo en algo en especial, si hay una petición muy profunda en tu corazón, exprésasela con libertad. Porque Él te conoce, porque Él sabe. Gracias te damos, Señor, por cada uno de tus hijitos aquí reunidos y por sus necesidades más personales. Sabemos, Señor, que tú conoces qué es lo mejor para nosotros y queremos pedirte, Señor, que nuestros anhelos, nuestros deseos sean alineados con tu voluntad. Porque muchas veces, Señor, lo que queremos, lo que anhelamos, Señor, no es lo que más nos conviene. Pero tus planes y tu voluntad, Señor, siempre es buena, es agradable y perfecta. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a alinear esos anhelos a tu voluntad y podamos ver tu mano de amor, tu mano de gracia y tu mano de gloria, Señor, manifestándose en nuestras vidas. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y queremos permanecer, Señor, el resto de este fin de semana exaltando tu nombre, el resto de nuestras vidas glorificando tu ser, Señor, y compartiendo estas buenas noticias, Señor, para que muchos más árboles sean plantados cerca, Señor, de esas corrientes de agua viva. Danos sabiduría, danos, Señor, gracia ante los demás para poder seguir, Señor, trayendo tu palabra y fruto, Señor, a todo aquel, Señor, que todavía necesita conocer de ti. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.